La craneosinostosis es un defecto de nacimiento en el cual los huesos del cráneo del bebé se cierran prematuramente. Esto sucede antes de que el cerebro se forme completamente. A medida que el cerebro del bebé crece, su cráneo se puede ir deformando cada vez más. ¿Qué causa la craneosinostosis? Bueno, la craneosinostosis se presenta en uno de cada 2.000 recién nacidos y afecta con más frecuencia a los niños que a las niñas. Muchas veces es esporádica. ¿Qué quiere decir? Que ocurre por casualidad. En algunas familias la craneosinostosis se hereda mediante una de estas dos maneras. La primera es recesivo autosómico, quiere decir que son necesarias 2 copias del gen para que el trastorno se manifieste. Una heredada de cada uno de los padres que son portadores obligados. Los padres portadores tienen una de 4 probabilidades por embarazo de tener un hijo con craneosinostosis. Afecta a ambos sexos por igual. La otra es autosómico dominante, que significa que es necesario un gen para que el trastorno se manifieste y el gen se transmite del padre o de la madre al hijo. Con un riesgo del 50% de cada embarazo, afecta a ambos sexos por igual. ¿Cuáles son los síntomas de la craneosinostosis? El niño que padece esta condición, los cambios en la forma de la cabeza y de la cara pueden ser notables y generalmente son el primer y único síntoma. La apariencia de la cara del niño puede que no sea la misma cuando se la compara con el otro lado. Otro signo es la fontanela pequeña o ausente. Menos común, la sinostosis puede causar una presión aumentada dentro del cráneo, fontanela abultada o tensa, que es la parte blanda situada en la parte superior de la cabeza. Somnolencias o las venas del cuero cabelludo se notan mucho más, aumento de la irritabilidad, llanto fuerte, alimentación insuficiente, vómitos explosivos, aumento de la circunferencia de la cabeza, convulsiones, ojos saltones e incapacidad del bebé de mirar hacia arriba con la cabeza hacia adelante. Retrasos en el desarrollo son los síntomas más comunes. El tipo de craneosinostosis depende de qué suturas se unan prematuramente. Sinostosis sagital. La sagital se extiende a lo largo de la parte superior de la cabeza del bebé desde la fontanela hasta la nuca. Cuando esta sutura se cierra prematuramente, la cabeza del bebé crecerá en forma alargada y angosta, llamada escafocefalia. Este tipo de craneosinostosis es la más común. Sinostosis coronal. Las suturas coronales de derecha a izquierda se extienden desde cada oreja hasta la sutura sagital, que está en la parte superior de la cabeza. Cuando una de las suturas se cierra prematuramente, el bebé puede presentar aplanamiento en la frente, en el lado del cráneo que se haya cerrado prematuramente. A esta se le denomina plagiocefalia anterior. Este tipo de craneosinostosis se presenta cuando las suturas coronales a ambos lados de la cabeza del bebé se cierran prematuramente. En este caso, la cabeza del bebé tomará una forma ancha y corta. Se le denomina branquicefalia. Sutura metópica. La sutura metópica se extiende desde la nariz del bebé hasta la sutura sagital, que se encuentra en la parte superior de la cabeza. Si esta sutura se cierra prematuramente, la parte superior de la cabeza del bebé podrá tomar una forma triangular, o sea, angosta en la parte de adelante y ancha en la parte de atrás. Se le denomina trigonocefalia. Este es uno de los tipos de craneosinostosis más raros. Congénita quiere decir que existe al nacer o se puede observar posteriormente durante un examen físico. El diagnóstico se realiza luego de un examen físico completo y después del examen de diagnóstico. Durante el examen médico, el niño obtendrá una historia clínica del embarazo y nacimiento del bebé. Puede que le pregunte si existe algún antecedente familiar de craneosinostosis o otra anomalía de la cara o la cabeza. Puede que el médico de su hijo también le pregunte acerca de los acontecimientos importantes de su desarrollo, ya que la craneosinostosis puede estar asociada con otros retrasos en el desarrollo. Los retrasos del desarrollo pueden requerir un seguimiento médico para evaluar los problemas subyacentes. Durante el examen se toma una medida de la circunferencia de la cabeza de su hijo y se representa en una gráfica para identificar los rangos normales y anormales. La prueba de diagnóstico que puede realizarse para confirmar el diagnóstico craneosinostosis incluye las siguientes, como la radiografía de la cabeza, que es una prueba diagnóstico que utiliza rayos de energía electromagnéticas invisibles para generar imágenes de los tejidos internos y los huesos de la cabeza en una placa radiográfica. La tomografía computarizada, también denominada como TAC, de la cabeza, es un procedimiento diagnóstico por imagen que utiliza una combinación de rayos X y tecnología informática para producir imágenes horizontales o axiales, a menudo denominada planos de la cabeza. Un TAC muestra imágenes detalladas de las partes del cuerpo, incluidos los huesos, músculos, tejidos grasos y órganos. Las tasas son más precisas que las radiografías generales.
Ya para finalizar, hablemos sobre su tratamiento. Existen muchos tipos de craniosynostosis que requieren cirugía. El procedimiento quirúrgico tiene como objetivo de aliviar la presión en el cerebro, corregir la craniosynostosis y permitir que el cerebro se desarrolle adecuadamente cuando se necesita. El procedimiento quirúrgico generalmente se hace el primer año de vida, pero en el momento en que se haga la cirugía dependerá qué sutura se haya cerrado y si el bebé tiene uno de los síndromes genéticos que puede causar craniosynostosis. Los bebés con craniosynostosis muy leve podrán no necesitar cirugía. Cuando el bebé crezca y le salga pelo, la forma de su grano podría notarse menos. A veces se puede usar unos cascos médicos especiales. Estos ayudan a moldear el cráneo del bebé para que tengan una forma más normal. Cada bebé que nace con craniosynostosis es diferente y las afecciones pueden variar de leve a grave. Aparte de tener esta afección, la mayoría de los bebés con craniosynostosis son sanos. Sin embargo, algunos niños presentan retrasos en el desarrollo o discapacidad intelectual, ya sea porque la craniosynostosis impidió que su cerebro se desarrollara y funcionara normalmente o porque tiene un síndrome genético que causó tanta la craniosynostosis como problemas en la formación de funcionalidad. La palabra craniofacial es un término médico que está relacionado con los huesos de la cabeza y de la cara. Las anomalías craniofaciales son defectos de nacimiento de la cara o de la cabeza, como ya se los dije. Son algunas de las patologías más prevalentes en la edad pediátrica. Algunas de ellas, como las craneales, pueden poner en peligro la vida del niño o dejar secuelas irrecuperables con el déficit intelectual. Por otro lado, las malformaciones faciales no suelen tener un riesgo vital, sin embargo, marcan a los niños y a sus familiares cuando están en este proceso de recuperación junto a ellos. La mayoría de ellos necesitarán múltiples y complejas operaciones para intentar que su apariencia facial llegue a ser lo más adecuada posible para el sentirse bien ante la sociedad. Las clasificaciones actualmente son de carácter descriptivo y fisiopatológico, aunque todos en general tienen una base genética asociada. La lesión que genera se puede manifestar en las diversas fases de crecimiento. Así podemos agrupar a los distintos cuadros clínicos de forma simplificada en fisuras craneofaciales, defectos de función de los arcos branquiales, embrionarios que originan las estructuras craneofaciales, suelen manifestarse en las primeras etapas embrionarias, histogénesis y organogénesis. Displasia craneofacial, que es un defecto de diferenciación y crecimiento de los centros de crecimiento óseo y cartilaginosos. Craneostenosis, defecto de función de las suturas craneales, suelen manifestarse en periodos más tardíos del crecimiento. Etiopatogenia. El desarrollo saludable del feto depende en gran parte del estado nutricional de la madre en el momento de la concepción y de la calidad de su dieta durante el embarazo. Las malformaciones craneofaciales se originan de la interacción entre la carga genética heredada y factores medioambientales. El consejo más adecuado es evitar la exposición a tóxicos, incrementar la ingesta de alimentos ricos en ácido fólico antes del embarazo y estudios genéticos si los padres o familiares son portadores de enfermedades congénitas, factores congénitos, susceptibilidad, antecedentes familiares, edad avanzada en ambos padres, defecto de los factores del crecimiento fibroblástico, factores ambientales, las infecciones, el alcohol, el tabaco, el déficit de vitamina, los fármacos, también son consecuentes de este tipo de malformaciones. Dentro de estas malformaciones faciales encontramos el labio leporino, malformación congénita más frecuente, 1 de 550 nacidos vivos, fallo en la función de los procesos maxilares, la clasificación es unilateral o bilateral. Si el defecto de función del proceso maxilar con el proceso nasofrontal es de un solo lado de la cara o de los dos lados. El simple afecta solo la estructura del labio y el vestíbulo nasal. Completa afecta el labio y el paladar. Las funcionales es la degulación, fonación, las más invalidantes en la mayoría de los pacientes, audición, otitis serosa. Estéticos, el tratamiento quirúrgico. Existen muchas técnicas quirúrgicas en este proceso y muchos protocolos diferentes según los equipos terapéuticos. Por lo general se reconstruyen primero las estructuras del labio y la nariz y posteriormente el paladar blando y el óseo.
aunque últimamente se tiende a ser más precoz en la reconstrucción de la estructura velofaringea, que son en definitiva las más importantes desde el punto de vista funcional. La craneosinostosis. Bueno, como ya mi compañera Daliana les había dicho, la craneosinostosis es el cierre prematuro de una o varias suturas craneales. Cuando esto ocurre, el cráneo deja de crecer en la zona sinostosada y compensatoriamente crece más en la zona donde las suturas aún no están osificadas, para así poder acomodar el crecimiento del cerebro subyacente. Se manifiesta clínicamente por una deformidad craneal de grado variable según qué suturas estén alteradas. De una forma simple podemos decir que el aspecto de la cabeza de un paciente con craneosinostosis presentaría una región plana y otra abollonada. Su frecuencia es de 4 por 10.000 nacidos. Microsomía hemifacial es una malformación presente al nacimiento. No es tan rara, es una de 3.000 recién nacidos vivos. Se manifiesta por hipoplasia en grande variable de la hemimandíbula y del maxilar, que además presenta malformación auricular en ese lado. Es generalmente unilateral, aunque raramente puede ser bilateral. No se conoce bien su etiología, pero se supone que se originaría en el útero por una alteración vascular en una arteria estapedia, arteria embrionaria del primer y segundo arco branquial y precursora del sistema carotideo.